Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles. Bienvenidos a Cadena Megavisión. Somos canales 15, 19 y 21, cubriendo como siempre todo el territorio nacional. Es un placer saludarles a ustedes. Este día en el programa obviamente vamos a hablar de un tema que tiene que ver con lo que poco se habla hoy en día, y es abrir nuevas oportunidades de desarrollo a jóvenes, a comunidades que están un poco letargadas en ese espacio de oportunidades, y lo cual pues desde luego es importante acotar. Una vez revitalizando o rehabilitando estas zonas, se puede llegar a convertirse en una verdadera plataforma para combatir el tema de la violencia que nos preocupa muchísimo a los salvadoreños. Y por eso este día he invitado a un luchador incansable por abrir esos espacios a jóvenes, a esas comunidades que están un poco letargadas en la agenda pública. Me refiero a Alejandro Guzmán. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Alejandro. Hola, Ernesto, muy buenos días. Muchas gracias por esta linda oportunidad de poder contarle a la gente, y que a través de los años ha significado un foro muy importante para poder dar a conocer cosas que después simplifican espacios de apertura y significan que el otro y los otros se vayan sintiendo mucho más cómodos. Así que muchas gracias. No, en efecto, para nosotros también es una tarea de responsabilidad empresarial, periodística, el mostrar la otra cara de la moneda, ¿verdad? La otra cara del discurso político, del discurso de la opinión pública frente a lo que se está haciendo por esta comunidad. Me acompaña doña Esperanza Aguirre. Ella es una líder comunal de una de las colonias emblemáticas en el sector de Soyapango. Me refiero a la colonia La Campanera. Le doy la más cordial bienvenida, doña Esperanza. Gracias por acompañarnos esta mañana también. Tengan muy buenos días. Pues es un placer estar acá para ver qué hacemos. Cómo no, muchísimas gracias. Sé que vamos a conocer muchísimo de ese ímpetu, esfuerzo que usted hace por la comunidad en pro de muchos jóvenes de esta colonia, y vamos a conocer esa experiencia y va a ser de mucha utilidad para el análisis que vamos a tener con el resto de invitados. También saludo a Juan Ramón Medrano. Él es un hombre que también aporta muchísimo al análisis de temas importantes de país, como es el caso del que vamos a hablar este día. Juan Ramón, qué gusto también tenerte. Gracias, Ernesto, siempre un gusto estar contigo y por supuesto con los amigos panelistas. Bueno, a esta semblanza de la que he mencionado también vamos a sumar o a poner en relieve lo que el día de ayer conocimos como país. El gobierno anuncia algunas medidas para combatir la delincuencia, las cuales de alguna manera y a criterio de algunos críticos no es nada nuevo, sobre todo cuando se trata de ver estas tres propuestas que han sido lanzadas: un mayor despliegue de policías y soldados en las calles. Otro elemento que dio a conocer ayer el Gabinete de Seguridad fue descongestionar las cárceles y bartolinas policiales. Y un tercer elemento que tiene que ver con decretar estados de emergencia en zonas conflictivas. Esto para contener la violencia, obviamente, con lo cual se pretende decretar este estado de emergencia en estas zonas. Así es que son aspectos que los vamos a tener de cara al análisis que vamos a tener con nuestros invitados, porque también, hay que decirlo así, más allá de alejarnos de analizar la situación violenta del país, queremos acercarnos con nuestros invitados para terminar quizás de convencernos que una de las respuestas más efectivas para la prevención de la violencia consiste en abrir espacios de desarrollo y educación para jóvenes en situación de riesgo y en calidad de desarrollo, como bien me lo ha aclarado muchas veces Alejandro Guzmán. Son jóvenes que tienen grandes capacidades de desarrollo. Se trata de una acción que no tiene que verse como un asunto aislado y única competencia del Estado, sino como parte integral donde todos los actores debemos de aportar su capital humano, así como también financiero.
Cabe destacar que en ese abanico de apoyo a instituciones como Fundación Forever y otras organizaciones comunales, se suman universidades. Hemos visto el acompañamiento para Fundación Forever de instituciones como CEL, ¿verdad? Así como también Banco Agrícola, que la vez pasada estuvimos con su presidente, Rafael Barraza. En fin, vamos a hablar de un aspecto muy importante, sobre todo, ¿qué factores limitan el éxito de una política pública en zonas de poco desarrollo? Así es que vamos a hablar de ese enfoque cuando volvamos después de este también tratamiento periodístico que nos da nuestra compañera de labores, Lorena Melara, a quien le doy la más cordial bienvenida a esta hora. Lorena, como siempre agradeciendo el aporte que tú nos das con tu reporte. Gracias, Ernesto, un gusto saludarte a ti y a tus invitados. Como ya lo mencionabas, por un lado existen esfuerzos de prevención de violencia como los que desarrolla la Fundación Forever y por otro, el gobierno anuncia nuevas medidas de represión ante la ola incesante de violencia. Veamos. 1000 nuevos policías, además de apoyo militar en tareas de seguridad, sería uno de los planes extraordinarios para enfrentar la violencia. Esperaríamos que el partido de oposición, el Partido Arena, se decida a respaldar otras iniciativas. Nosotros esperamos que haya una actitud patriótica. El mecanismo de presencia policial con posicionamiento territorial permanente en estos 10 municipios. Estamos suspendiendo algunos cursos de adiestramiento, de donde estamos obteniendo una cantidad considerable también de efectivos. Estamos hablando de aproximadamente 544 efectivos adicionales. La propuesta también suma medidas en los penales para bajar el hacinamiento y desplegar en las calles a los policías custodios. Y va a ser una combinación de fuerzas que nos va a permitir multiplicar nuestra capacidad de respuesta. En tercer aspecto, se evalúa una declaratoria de emergencia focalizada en los municipios con mayor índice de criminalidad. Ernesto, otra de las medidas analizadas por distintos sectores de la sociedad es la implementación de un estado de excepción, pues indican que las cifras de homicidios lo ameritan. Sin embargo, el gobierno se ha separado de esta propuesta. Con esto vuelvo al estudio para el análisis de tus invitados. Adelante. Gracias, Lorena. En efecto, para poder hablar de ese enfoque comunitario y de atención que se le debe dar a la población que obviamente está ahí, un poco, Juan Ramón, letargada, me gustaría antes conocer la opinión que tienes con relación a esta propuesta que lanza el gobierno de poder llevar a cabo un mayor despliegue de policías y soldados en la calle con el fin de contener el tema de la inseguridad, el tema de la descongestión de cárceles y bartelinas policiales y el otro aspecto que tiene que ver con la focalización puntual que se le debe dar a aquellos municipios que están altamente afectados por la violencia para decretar estados de emergencia. ¿Cuál es tu lectura así ligera para ponerla en relieve y de lo que vamos a seguir obviamente conversando en el resto de este programa? Bueno, sin duda que hay algo en lo que los cuatro que estamos acá vamos a estar de acuerdo y es de que cualquier medida que vaya a combatir la delincuencia debe tener nuestro apoyo. Lo que pasa que lo que yo he escuchado es de que para todo el mundo las medidas son insuficientes. Obviamente, esta vez, por suerte, no vamos a hablar nada más del problema inmediato, sino que vamos a hablar del problema un poco más global. Vamos a hablar de prevención, de represión y, por supuesto, de rehabilitación. Pero estas medidas van más en el sentido de la represión, porque sin duda el llamado urgente de la población afectada es, por favor, ayúdennos a que baje la delincuencia. Y en ese sentido, yo estoy de acuerdo con cada una de las medidas, pero no con la intensidad con que se han planteado. Sí necesitamos más policías, pero están hablando de 1000 policías y están hablando de 500 soldados más. ¿Y cuántos son los mareros? Supuestamente son 60,000 para mucha gente, ¿no? Para otros más, para otros un poco menos. ¿Cuántos policías son? Un poco más de 20,000 policías. Y en el ejército puede haber una cantidad igual o menor incluso de soldados. Entonces ni siquiera que acompañar a todo el ejército desde el punto de vista cuantitativo se va a equiparar el nivel de presencia territorial que tiene
la delincuencia con el nivel de agentes de la policía y de soldados que puedan participar. En ese sentido, la medida es insuficiente. De hecho, se habló al inicio, cuando se reunieron los presidentes de la presidenta de la Asamblea, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el presidente de la República, de incluso buscar medidas de excepción o medidas de emergencia. En otras palabras, medidas excepcionales para una situación excepcional. Pero la reacción fue inmediata y yo logro percibir demasiado cargada de una visión polarizante desde el punto de vista político. Vaya, la reacción, por ejemplo, del presidente de Arena fue, no, porque ahí hay una movida oscura de parte del gobierno y entonces estos señores tienen vocación represiva y van a usar ese instrumento que debería ser para combatir la delincuencia para afectarnos políticamente. Y el presidente de ANEP, hay otros, pero digo, estos son los más representativos, inmediatamente dijo, no estoy de acuerdo porque a los que han hecho una tregua y han negociado con los delincuentes, ¿cómo nosotros vamos a permitir que tomen el control de la democracia y nos restrinjan con medidas de un estado de excepción? Pero bueno, se pudo haber de alguna manera valorado la medida muy puntual, tal y como tú lo has dicho, de los 10 municipios, por ejemplo, donde hay más delincuencia. Eso se puede todavía discutir. De hecho, sería una muy buena medida. Claro, todo el mundo dice, no, si es que ellos pueden hacerlo solos. ¿Verdad? El presidente puede decretar un estado de excepción focalizado, el presidente puede hacer uso del artículo 168, numeral 12, en donde dice que puede hacer uso de la Fuerza Armada cuando es superada la policía. Sí, claro, pero si vemos esa reacción, ¿te imaginas vos cuál va a ser la reacción ante cualquier medida de uso de la atribución constitucional restringiendo la democracia? Sin duda que va a ser un ataque inmisericordia en contra del gobierno y por lo tanto políticamente, y aquí viene el punto, políticamente van a salir afectados y tanto el partido de gobierno como el partido de oposición principal están pensando ya en las elecciones del 2018 y 2019. No hay un acuerdo mínimo básico en torno a combatir la delincuencia con medidas más intensas desde mi punto de vista. Y el otro elemento, para terminar la idea, el elemento de la depuración también es insuficiente. Es que todos sabemos de que desde las cárceles están conduciendo la delincuencia muchos de los que dirigen esos grupos. Y entonces hablar de nada más sacar unos cuantos ancianos que ya cumplieron y que tienen enfermedades terminales, son poquísimos. Sí, no sé qué impacto puede tener no tiene mayor impacto. Debería de ser a toda la gente que no son criminales, sacarlos y ponerlos a un lado y dejar a todos los criminales en un solo lugar para tenerlos realmente bien controlados y evitar que haya comunicación desde los centros penales. Y a veces se habla de que son las telefónicas. No, es el gobierno, ellos tienen la potestad de controlarlo y deben de controlarlo. Entonces hay un montón de cosas ahí que todavía uno dice, ¿por qué no lo hacen? Pueden hacerlo, deben de hacerlo y deberían de, la palabrita que se usa en la sociedad civil, de empoderarse, y para eso es que los elegimos, para que usen la fuerza dentro de la Constitución de manera moderada en contra de la delincuencia. A ver, Alejandro, cuando el gobierno lanza la propuesta del estado de emergencia focalizado en aquellas comunidades conflictivas, ¿podría en algún momento llegar a afectar tu trabajo con la fundación? Porque entiendo tú trabajas muchísimo en esas áreas, ¿no? Sí, mire, yo más que, Ernesto, que preocuparme por ese tema, y creo que es muy importante en el país reducir los índices de criminalidad, sin dudas, creo que está por demás, nadie va a discutir eso. Me parece que hay una concentración excesiva de focalizar y reducir la problemática del país a si baja el índice de muertos de 24 a 14 o de 24 a 8. Circunscribir esa problemática de país, reducirla a eso, nos está evitando asumir responsabilidades que como ciudadanos, como instituciones, como profesionales, como gente de bien, como seres humanos, cada uno debe asumir para tener un país distinto. Acá no se trata de que la raíz después siempre dice, uy, nos estamos escapando de la raíz del problema. Acá se trata de la raíz, del tallo, de las hojas, de los frutos, de toda una problemática que es muchísimo más importante aún que esa. A nadie le cabe la menor duda que hay que reducir los índices de violencia.
y tienen que juntarse los expertos para tratar de encontrarle soluciones. Pero hay algo mucho más importante, subyacente, pero que es absolutamente real, que es que por un lado este país viene sufriendo y desangrándose y debilitándose y nace cada día un país mucho más debilitado. El 50 o 60% de la gente que vive en las comunidades vive muy mal, sufriendo innecesariamente de acuerdo a los recursos que existen dentro y fuera de las comunidades. Y por el otro lado, las instituciones y los que vivimos un poco mejor, no nos hacemos cargo de un montón de situaciones y desconocemos, no conocemos ni reconocemos a los otros, ni entramos allí ni salen hacia afuera. Venimos desde hace muchos años, no como fundación, olvidémonos del tema. Lo que hay que hacer, Ernesto, desde de entrada nomás, es olvidarse del tema que existe una fundación que está haciendo algo. Porque nuestra fundación es ínfima, es pobre, hace la mayoría de las cosas mal, no es importante, pero para esto hay que hacer un clic mentalmente. La única fundación posible como país para transformar es la que hacen unos y otros. Las escuelas, las universidades, las empresas, los medios, etcétera, etcétera. Esa es la que están construyendo los salvadoreños de hace algunos años y lo están construyendo muy bien y hoy hay realidades que son muy tangibles, muy claras, donde se empieza a revitalizar la escuela, la comunidad, fortalecerse, se fortalece la institución universidad, se fortalece la institución empresa, etcétera, etcétera. Los medios han empezado a tratar esta temática desde hace unos años, Ernesto, con una profundidad muy, pero muy importante. ¿Qué es lo que sucede? Que en realidad hay un montón de recursos, además, importantísimos de parte del SACID, que significa el Sistema de Ayuda, Cooperación y Desarrollo, entre organizaciones internacionales, recursos del gobierno, recursos de fundaciones y de empresas, que se muy mal utilizan con creaciones que son más de maquillaje y cosmética que puntualmente apunten a la transformación educativa, a romper con el embudo que existe en las comunidades donde nadie puede salir y donde se perpetúan los ciclos de pobreza. Ni entran ni salen. La figura de un estado de emergencia focalizado, Juan Ramón, corrígeme, tiene que ver con la disponibilidad de los recursos volcados hacia ese determinado sector, entiendo, ¿no? Es diferente el estado de excepción, donde se rompe un poco el esquema de garantías, llamémosle constitucionales, ¿no? Pero un estado de emergencia es todo lo contrario. Por eso es que yo creo que tu enfoque lo quería un poco comparar con el tema del estado de emergencia, que si este entra para bien o para mal a una comunidad, por ejemplo, el tema de la Campanera, donde el fin de semana vi que tenías una actividad muy importante con la comunidad. Un día antes también estuvo varias organizaciones, varias instituciones del Estado, estuvieron también trabajando en esa área. Es decir, por eso era la combinación que estaba haciendo. Pero usted fíjese, con toda la locura que se vive, con esta tragedia social que hoy está viviendo El Salvador, el otro día llegaron 1.200 personas, 1.200, sin transporte. Nosotros no brindábamos transporte, no regalábamos nada. Cualquiera que convoca políticos, organizaciones, etcétera, para reunir a 1.200 personas, sabe que tiene que ir a regalar algo y darle transporte y esto. Fueron 1.200 personas, jóvenes y padres de distintos institutos y escuelas del país, enamorados de una realidad para salir de un estilo de vida que vienen llevando desde hace muchísimos años y generaciones. Lo que pasa es que Alejandro ya comenzó a tocar un punto que imagino que también Doña Esperanza lo va a profundizar, y es que yo he hablado del resultado del fenómeno global, o sea, de lo inmediato, pero aquí hay un montón de problemas que subyacen, tal y como dice Alejandro, y yo creo que el primero es el problema, obviamente, de esa enorme brecha entre los más ricos y los más pobres. Ese es un problema gravísimo que no se le ha dado tratamiento y bueno, eso viene desde hace siglos, ¿no? Y está pero hay otro problema, perdón, Alejandro, y es importantísimo, solamente lo quiero dejar planteado, y es el problema de la posguerra. Yo creo que los que firmamos los acuerdos de paz no nos preocupamos de los efectos que iba a tener con ese montón de jóvenes, de hijos de excombatientes de uno y de otro lado,
de niños que vieron la violencia constante de la guerra y además el problema de los hogares desintegrados, producto de la pobreza. No hubo una inversión que tendría que haber sido una inversión millonaria para eso. Y ahora esa inversión se tiene que multiplicar. O sea, de hecho, lo que dice Alejandro, lo que están haciendo ellos nada más es una pequeña muestra de lo que se debería de hacer en la sociedad. No se está haciendo la tarea. Entonces se está tratando nada más el resultado de un fenómeno que es mucho más complicado. Y mira, es una sociedad, es una comunidad muy generosa, muy agradecida. Me encanta, Alejandro, cuando tú resaltas cuántos jóvenes con sus padres de familia llegaron a esa convocatoria. Mira, Juan Ramón, agregando un poco a esa semblanza que tú haces, es que la comunidad está necesitada, está olvidada. De todo. Por eso es que mi enfoque al inicio de este programa, y el televidente espero me siga bajo esa línea de querer encontrar y elevar un poco ese nivel de conciencia, porque yo decía que vamos a hacer un abordaje de esta naturaleza para terminar de convencernos de que en la medida de que todos los actores, no solo es competencia del gobierno, como tú decías, es de todos. A mí me encantó, y un saludo especial para Rafael Barras, el presidente del Banco Agrícola, que estuvo acá, que acababa de estar contigo en una actividad en la Campanera, sí, ¿verdad? Y entonces ahí es donde yo creo que está la esencia de la cual podemos ir entrando a atender y a llenar esos vacíos de diferencias de las que tú hablabas, Juan Ramón, de diferencias que no deben de existir. Doña Esperanza, ¿cómo se vive una experiencia como la que ustedes desarrollan? Usted es una líder comunal, sí, usted tiene que estar atenta a saber en qué se puede ayudar y cómo también la comunidad va al encuentro de esa ayuda que hacen instituciones como Fundación Forever o cualquiera que se acerque, poniéndolo como modelo muy en particular. Sí. ¿No? Pues yo siento de que es bien importante lo que decía Alejandro, que muchos nos han olvidado. Y mencionaba aquí la posguerra. Yo trabajé un tiempo y la persona con quien trabajaba me decía que iba a ser más crítico la posguerra que la guerra misma que estábamos viviendo. Sí. Y yo pensaba, estaba joven en ese entonces, y yo pensaba en la juventud, cuando decía, cuando tenga mis hijos, ¿qué van a vivir? Y ahora me enfrento yo de que estamos viendo una situación bien crítica, porque como dijo Alejandro y dijo aquí el licenciado, de que no tomaron en cuenta ese momento, ¿vea? Para el más allá, o sea, esa inversión que él decía, no la hicieron. Entonces, por eso hoy nos vemos motivados a tanto conflicto, ¿va? Pero lo que yo veo en sí, de que sí se puede, así como don Alejandro Guzmán, que tuvo ese gran... Ahora me llama don Alejandro. Nunca me llamó don Alejandro. Esta señora, el país debería reconocer en ella y en tantas otras líderes, es una heroína del país. Es una verdadera guerrera del país, es una enamorada del presente y del futuro. Ojalá el país reconociera y tomara estos ejemplos en serio para ver cómo es posible salir con la frente en alta y luchar cada día. Cuando una comunidad es desatendida, ¿qué sucede en ella? Se pasan infinidad de cosas, ¿vea? Hay desintegración de hogares, para empezar. Y acuérdese de que un hijo pide que comer, esa mujer no lo tiene, no hay una aportación de un esposo. Viene y la juventud se va perdiendo. Pues no hay que comer, hay que salir a ver qué se hace a la calle. No hay una educación, no está pendiente. Yo siento de que tal vez en eso la educación la tenemos bien mal, porque nos descuidamos de esos chiquitos, de que no se preocupa un papá porque aquel niño vaya a estudiar, pues. Si no va, no le exige. Yo siento que en eso es que hemos tenido este fracaso de jóvenes, pero ahora con la proyección de Alejandro, con la fundación, yo he sentido un gran cambio en la colonia, porque hace 9 años venimos luchando. Yo hemos hasta llorado lágrimas de sangre a veces, de ver que se nos frustran las cosas, como no quisiéramos que alguien llegara, como dice él, no con tal vez con víveres ni con dinero, porque yo tenía esa equivocación. Yo antes tenía una mi entradita. Usted quería el pescado, como dicen algunos, no quería la caña para ir a pescar, porque eso es lo más importante, la caña, ¿no?
pero hay gente de que, no, yo siento de que llevarle los víveres así de un solo no es bueno, y yo estaba bien equivocada, y él me dio una gran enseñanza con eso, que había que salir adelante, y me gustó el programa que él llevó, porque es para la educación, porque un país sin educación no somos nada, ¿vea? Entonces para nadie es un secreto y un desconocimiento que comunidades o colonias como la que usted representa esta mañana en el programa, de alguna manera han pasado etapas muy difíciles, ¿no? Entiendo que ese estigma queda, pero en la realidad las cosas cambian. Sí, Entiendo cambia. Ha cambiado. Sí, bastante. La colonia campanera ha cambiado, pero quedó aquel estigma, ¿no? Sí. Que es el que en algún momento también daña. Daña ¿verdad? bastante. Y golpea. Y pero, golpea. pero entiendo que las cosas han cambiado por esos factores de la vida en la que Fundación Forever y otras instituciones entiendo que han llegado también. Sí, está la Unión ¿verdad? Europea también ahí trabajando y sí, pues hemos visto el fruto de la fundación. Yo siento bien importante y sí me siento regocijada porque ahora la visión de los jóvenes es superarse, ser alguien en la vida, porque gracias a Dios, pues por medio de la fundación tenemos ya 11 chicos en la universidad. Algunos se quedan en el camino que no quieren seguramente encajar. Sí, eso pasaba en tiempo pasado, pero ahora yo he visto del año pasado para acá un gran cambio. Un nivel de